Muy buenas, se nos aproximan las fiestas. Ya les he enseñado a hacer algunas recetas para estas épocas, tanto turrones, pan dulce, budines, galletas navideñas, jengibre, masitas de Navidad también glaseadas. En esta oportunidad les voy a hacer un clásico de la pastelería europea, especialmente de Suiza, Austria y Alemania, que son la Spitzbuben. Es una galleta en forma de alfajor unida por una mermelada de damasco o de durazno, muy propio del gusto a la nuez, mucho gusto a Navidad. Y bueno, espero que les guste, que lo vamos a anexar en el canal en la lista de reproducción de todas las recetas navideñas. Vamos a la receta. Ya estamos próximos y vamos a hacer una masita que es muy propia de la época, que se comienza a hacer a principios de diciembre, sobre todo en la zona de Suiza, Alemania, Austria. Es una masita que nace allá en la época de 1618, en la época de la guerra de los 30 años, donde por la escasez hacían una masita que, no una masita, era un pan más económico que se hacía por la hambruna de esa época. Y bueno, después se fue modificando con el tiempo y se logró estas masitas que se llaman Spitzbuben. Son de origen un nombre alemán que quiere decir sinvergüenza o bribón, porque eran unas masitas que se daban en esa época a los niños humildes que andaban por la calle. Y bueno, dice eso muy típico de la época de Navidad, y recibe varios nombres y diferencias en la receta según la zona del centro de Europa que se haga. Las Linzer, que son más bien de Austria. Y después, bueno, otras variantes como son los ojitos de buey, los lunet, que son una cosa muy similar. La diferencia que hay entre la Linzer y esta masita que vamos a hacer hoy va a ser la diferencia que en la receta de esta masa quebrada lleva claras en vez de yemas. Para hacer estas galletas vamos a necesitar 380 gramos de harina, 200 gramos de mermelada de durazno, que es la tradicional de esta galleta. Vamos a necesitar, es una masita que dentro de la masa lleva un triturado de nueces. Vamos a necesitar 100 gramos de nueces, 140 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable y 250 gramos de mantequilla. También vamos a necesitar 2 claras. Para hacer las piezas vamos a necesitar un molde circular de unos 4 o 5 centímetros y luego uno redondo chiquitito, que es el que le vamos a dar los 3 círculos que esta galleta tan clásica se venía haciendo con anterioridad. Ahora bueno, se ha ido modernizando y le han ido cambiando la parte de abajo por una sonrisa, aludiendo a su propio nombre. Vamos a necesitar mantequilla para engrasar las latas, esencia de vainilla, azúcar glass para espolvorear arriba y un triturador en el cual vamos a moler los frutos secos. Bueno, como toda masa quebrada, que se pueden hacer en dos tipos, tipo sableado o cremado, que es la forma en la cual vamos a integrar los componentes, vamos a hacer en esta un cremado. Vamos a colocar la manteca o mantequilla pomada y 240 gramos de azúcar glass a crema. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a En este momento agregamos la esencia de vainilla. Si dispone de vainilla en chaucha, mejor. Ahora procederemos a agregarles las 2 claras. and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Bueno, mientras tanto iremos en un mortero triturando las nueces. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring. Bueno, ahora agregaremos la harina, las nueces y terminaremos de integrar. To you and your Ni king. bien integrado, lo retiramos Christmas and a Happy New Year. y la vamos a dejar descansar en frío en la heladera. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. Bueno, ahora en este momento, mientras esperamos que se hidrate la harina una hora en la heladera, vamos a proceder a engrasar las latas. The tidings we bring. Una vez que ya está listo, Your kid. We wish
Vamos a proceder. No vamos a hacer mucho, lo justo y necesario como para integrar, como toda masa quebráis. Aproximadamente unos 3 milímetros. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring. Le haremos las 3 mirillas, simulando la cara del Spitzbuben, o lo que quisiera decir en alemán, sinvergüenza o bribón. To you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ya las cortamos, salen aproximadamente 80 tapas, de los cuales vamos a sacar 40 galletas. Lo vamos a poner a 190 grados aproximadamente entre 6 y 8 minutos hasta que comience a dorar los bordes. And a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas. Bueno, no hay que dejar que doren mucho, ya que es una masa hecha con claras, así que no va a lograr un color amarillento. Y ahora vamos a proceder a espolvorear con azúcar impalpa. Jingle bells, jingle all the way. Una vez que ya espolvoreamos y se enfriaron, vamos a colocar la mermelada de durazno al microondas o al fuego para que se ablande, unos 20 segundos. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Logramos ablandarla, armaremos unos cornets. Te dejo aquí un cuadro de la forma que se arman. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride in. Hicimos estas espectaculares galletitas navideñas suizas. Espero que la prueben, son muy ricas, el aroma de la nuez, se acerca la Navidad y es especial para comenzar a hacer en época de Adviento. Esto se hace mucho en la zona centroeuropea. Las abuelas, las madres comienzan ya a hacer las masitas a principios de diciembre para la Nochebuena. Espero que les guste, que la hagan. Los espero, como siempre les digo, en los grupos de Facebook para evacuar dudas, para consultar lo que quieran consultar. Ahí hay un grupo de pasteleros que se ayudan mutuamente en el caso de que tengan alguna duda. Los espero en Instagram, en Facebook. Y bueno, nos vemos en la próxima receta. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.